minimizar la pantalla. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la grabación de la sesión. Bien, tengan buenas tardes, jóvenes. Grupo 31 de Introducción a la Informática. El día de hoy vamos a dar la temática sobre las estructuras simples y dobles, ¿verdad? Guía número 6 del laboratorio. Recuérdense que las estructuras selectivas se clasifican en simples, dobles, anidadas y múltiples. La vamos a ver en dos laboratorios. Este día, pues el laboratorio sería simples y dobles. Y en sus tareas van a aplicar simples y dobles. Únicamente. Entonces, la implementación, el diseño de lo que sería la estructura selectiva simple y doble, ¿verdad? A nivel de flujograma, sería como se muestra acá en pantalla, en forma de diagrama de flujo, en donde lo que debemos de tener claro es que la simple no va a realizar nada cuando sea falso. Y en cambio, la doble realiza acciones si es cierto y también si es falso, ¿verdad? Podríamos poner como ejemplo, para un número, saber si un número es positivo, ¿verdad? Entonces, preguntar en una simple, pues podría ser preguntar si n es mayor que 0, ¿verdad? N mayor que 0. Entonces, ¿qué hacemos si eso se cumple? Bueno, podría ser una impresión, ¿verdad? Imprimimos un signo más que significa positivo, por ejemplo, ¿verdad? Del lado del falso no estaríamos haciendo nada. Y eso es una estructura selectiva simple, ¿verdad? Cuando es falso, lo ignora. Por el otro caso, la selectiva doble, ¿verdad? En tanto si es cierto, si es falso, tendría que hacer algo. Entonces, si n es mayor que 0, entonces acá podríamos decir una impresión, ¿verdad? Y decir aquí que es positivo. Caso contrario, acá lo único que sabemos es que es negativo o 0. Entonces, una característica de las selectivas es que solo hay dos caminos, jóvenes, cierto y falso. Por ejemplo, los números pueden ser positivo, negativo o 0, ¿verdad? Entonces, como lo que pregunté fue, ¿es n mayor que 0? Entonces, quiere decir que, por el caso contrario, que sería el falso, yo no estoy seguro si es negativo o 0, ¿verdad? Entonces,
Acá por el falso hay dos casos. Yo no puedo discriminar. ¿Ya? Entonces, lo que puedo asegurar es negativo o cero. No puedo asegurar que sea negativo y no puedo asegurar que sea cero, ¿verdad? Entonces, para poder hacer eso se necesitaría una selectiva anidada, ¿verdad? O se puede hacer con tres selectivas simples. Pero con dobles no lo vamos a poder hacer, porque son tres casos distintos. Bueno, ahora lo que sería la implementación de esto. Vamos a utilizar lo que sería el if, ya en C#, ¿verdad? Para codificarlo. Entonces, para la simple, ¿verdad? Acá pondríamos adentro de los paréntesis, ¿verdad? N mayor que 0. Por ejemplo, recuérdense que debe llevar paréntesis. Si no le colocan los paréntesis, esto no va a funcionar, ¿verdad? A nivel de codificación, siempre va a llevar paréntesis. If y luego paréntesis. Adentro de los paréntesis, la condición, ¿verdad? Entonces, al codificarlo, si hay más de una instrucción, le van a colocar llaves, ¿verdad? Fíjense bien de que van a ver, en el caso de la simple, un bloque después del if, ¿verdad? En la siguiente línea del if va a haber un bloque. Si es solo una instrucción, ¿verdad? No necesita las llaves. Pero si fuera más de una instrucción, me le tienen que poner las llaves para indicar que ese es el bloque cierto. Por el otro lado, para la doble, ¿verdad? Si solo es una instrucción para el cierto, no es necesario la llave. ¿Ya? Si fuera más de una instrucción, me le tienen que poner las llaves. Y como estamos hablando de doble, después del bloque del cierto, me tienen que colocar la palabra else. Luego de la palabra else va el bloque del falso. Si ese bloque está formado solo por una instrucción, las llaves no son necesarias, ¿verdad? Vamos a ver ahorita la implementación en código de eso. Recuérdense que ustedes tienen a disposición lo que se llama la consola interactiva. Eso en Visual Studio, desde la versión 2015 en adelante, ¿verdad? Está la consola interactiva de C#. Aunque también tenemos disponible lo que sería en línea una consola interactiva, digamos. Vamos a ver primero la consola interactiva de C#. Bueno. Entonces, recuérdense que la consola interactiva me permite probar código sin necesidad de estar haciendo proyectos. Entonces, yo puedo declarar una variable, por ejemplo, n con un valor de 7, y luego puedo implementar la estructura que estábamos hablando, ¿verdad? Una estructura simple. N mayor que 0, ¿qué voy a hacer? Un console.write que diga n es positivo, ¿verdad? ¿Ya? N es positivo. Miren, sin necesidad de hacer un proyecto, aquí implementé la estructura, ya la probé. Puedo probar mis condiciones, a ver si funcionan, ¿verdad? En la consola interactiva, con la tecla Alt, Shift, Alt, flecha arriba,
al flecha arriba podemos volver a un comando que ya ejecutamos y lo podemos editar, ¿verdad? Y volverlo a ejecutar. Por ejemplo, acá, si yo quisiera una simple solo para el negativo, entonces escribo así, ¿verdad? Esta sería una simple, ¿ya? ¿Sí? Si n es menor que 0, escribir es negativo. Jóvenes, ¿por qué no escribió nada? Por variable n. N es positivo, ¿verdad? Y la cuestión es que esta es una estructura simple. Entonces, lo que pasó acá es que es una estructura simple. O sea, sería n menor que 0 es lo que estamos preguntando, ¿verdad? Sería algo así. Y diríamos que es negativo. Entonces, pero como es una simple, ¿verdad? Este sería el diagrama, ¿verdad? De esto. Entonces, n vale 7, ¿verdad? Entonces, 7 menor que 0, falso, ¿verdad? Viene por acá, ¿verdad? Y en el caso del falso, ¿qué sucede? Como es una simple, no hace nada, ¿verdad? Por eso no nos dijo nada. Vale. Pero yo le puedo cambiar, como aquí en la consola interactiva, yo puedo hacer pruebas, ¿verdad? Yo puedo decir que n vale un negativo. Vamos a asignar un negativo. Que n vale menos 7. Alt Shift para volver atrás, ¿verdad? Para un comando que ya ejecuté. Vaya, veamos ahora. Mire. Ahora sí, ¿verdad? Le puse un negativo al n. ¿Ya? Entonces, ya me está mostrando el mensaje. Pero, ahora, ¿qué sucede con el otro? Aquí, ¿qué va a pasar? No hace nada, ¿verdad? Porque esta es la otra estructura. Si n era mayor que 0, escribir es positivo. Pero sucede que n es negativo. Va. Y ahí está la implementación de la estructura doble. Entonces, para implementar la estructura doble, ¿verdad? Sería con la palabra reservada else, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando sea ese caso? Bueno, estamos preguntando por el positivo. Y es implementación de la doble, ¿verdad? Entonces, yo no sé realmente si es cero negativo. No puedo decir es cero, ni tampoco puedo decir es negativo. Entonces, si no es positivo, y aquí tendríamos la doble, ¿verdad? Si no es positivo, entonces es 0 o negativo, ¿verdad? Menos 7 es 0 o negativo. ¿Ya? Y aquí tenemos una doble. Entonces, aquí ya no importa. Estamos con una doble. Siempre va a ser cierto o falso, va a ser algo. Ahora, y le cambiamos el valor a un positivo. La volvemos a probar. ¿No? Ahora va por el lado del cierto. 9 es positivo. ¿No? 9 es positivo. ¿No? Va. Lo que está acá, jóvenes,
En la estructura selectiva esto es la condición o expresión lógica, ¿verdad? Esto. La condición o expresión lógica. Entonces, en la guía nos habla de variables lógicas. ¿Qué es una variable lógica? Una variable de tipo bool. Entonces, las variables lógicas les va a servir a ustedes para hacer más claro su programa. Haciendo sustituciones. En lugar de poner estas expresiones, podemos colocar variables. Por ejemplo, podríamos llamar la variable número es positivo, ¿no? Y hacerla igual a la expresión n mayor que 0. ¿Ya? De tal forma que ahora en vez de evaluarla de esta forma con la expresión, lo voy a evaluar con la variable lógica. Miren. Entonces, antes de la estructura tendría que asignar la expresión lógica a una variable de tipo bool. Y en la estructura selectiva, el if, lo único que voy a usar es la variable lógica. Si número es positivo, ¿verdad? De lo contrario, probémosla. Miren, aquí estamos utilizando la variable lógica. ¿Ves? Es una sustitución lo que estamos haciendo. Si usted se fija, número es positivo es igual a n mayor que 0. Quiere decir que donde aparezca número es positivo, es como que yo tuviera n mayor que 0. ¿Ves? Si sustituimos, ¿ves? Donde diga número es positivo, es como que yo tuviera n mayor que 0. Y eso es una variable lógica. Me sirve para que mi programa sea más claro. Miren, mi programa queda más claro. Dice, si número es positivo, imprima n es positivo. De lo contrario, imprima esto. ¿Ya? Igual podemos probar con un n negativo, ¿verdad? Vamos a cambiar el valor de n primero. N igual a menos 7. Entonces, probemos ahora. Primero tendríamos que poner el cálculo de la variable lógica. Número positivo es igual a n mayor que 0. Y después evaluar la estructura selectiva, doble. Perdón, aquí usé la otra. Sería la que tiene la variable lógica. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a editar acá. Entonces, acá tendría que ser número es positivo. Si número es positivo, escribir esto. De lo contrario, escribir esto otro. ¿Va? Entonces, eso es una variable lógica, jóvenes. ¿Queda claro la variable lógica y su uso? ¿Preguntas sobre la variable lógica? ¿No? Vale, entonces nos vamos a cambiar a la consola en línea para que vean también la consola en línea. La consola en línea es el .NET Fiddle, ¿verdad? Espero que ya todos hayan probado la plataforma en línea, esta .NET Fiddle. El tipo de proyecto lo van a escoger como script. Tipo script. Y acá, al declararlo de tipo script, de un solo escribimos código y lo podemos ir probando. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí $n es igual a 9. ¿Verdad? Si quiero imprimir
N, pues solo escribo N, ¿verdad? Ah, no, solo N, sí. Ahí está, vale 9. Acá vemos la salida, en esta parte de acá. Vale, entonces voy a probar la estructura selectiva. La, voy a copiar el código que ya escribí allá del otro lado. Bueno, este código lo voy a reutilizar. Bueno, aquí podemos probarlo. ¿Eh? Cambio el signo al 9 para hacerlo negativo. Lo vuelvo. Miren, ven qué fácil es usar la consola. Y me ahorra tiempo, ¿verdad? Porque si no tendría que estar corriendo el programa, metiendo números por teclado, más, es un poco más rápido usar la consola para hacer pruebas, pues. Esto es para hacer pruebas. Va, entonces, y lo que sería la variable lógica, ¿verdad? Dijimos bool, este, número es positivo. Ah, bueno, vamos a probar una cosa. Número es negativo, negativo 0. Vamos a usar variable lógica hoy, pero lo contrario. Número es negativo 0. Entonces sería n menor o igual que 0. Ahora usemos la variable lógica y podemos jugar con las... Recuérdense que ustedes pueden jugar con las condiciones y con los operadores. Así. Sería acá. Si no es número, es negativo 0. Entonces, número es negativo 0, negado, es lo mismo que yo esté preguntando si el número es positivo, ¿verdad? Le damos correr, ahí tenemos el resultado. Vale, ahora cambiemos pongamos un positivo, 77. Corrámoslo, dice 77 es positivo. Entonces, el programa sigue haciendo lo mismo, pero la codificación es distinta, miren. Estoy jugando con las condiciones, con la variable lógica, ¿verdad? Con la negación. Entonces, hay un montón de formas de escribir el mismo programa, ¿verdad? El mismo programa se puede hacer de distintas formas. Vaya, eso es la variable lógica. Ahora veamos lo que sería, ¿verdad? La función lógica. Voy a dejar el otro caso para que lo comparen. Va, miren, la misma salida obtenemos, ¿no? Esto es
la forma normal de utilizarlo con la expresión, esto sería utilizando la variable lógica, y luego ahorita lo vamos a hacer, ¿verdad?, utilizando la función lógica. Entonces, utilizando la función lógica, ¿verdad?, tendríamos que declarar una función que devolvería tipo bool, ¿verdad? Una función lógica tendría que devolver un valor tipo bool, ¿verdad? Public static bool, y le vamos a llamar es número positivo, va a recibir un n, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener una variable llamada positivo y su valor va a ser igual a n mayor que 0. Retornar positivo, punto y coma. ¿Ya? Va, esta sería la función lógica, miren. Acá vamos a aclarar algunas cosas. Esta función lógica, ¿verdad?, ha quedado bien pequeña, pero realmente habrían 3 opciones para hacerlo, por lo menos 3 opciones, ¿verdad? Bueno, por lo menos 3 opciones. Quedaría así. Una sería así. Usando una simple. Positivo igual a false. Luego viene el rombo. Y aquí diríamos n mayor que 0. Y acá tendríamos que poner positivo igual a true. Aquí el retorno, ¿verdad? Otra forma para ese mismo diagrama, ¿verdad?, pudo haber sido así, con una doble. N mayor que 0. Y aquí que diga positivo igual a true. Si esto fuera así, o sea, quiere decir utilizando una doble, ¿verdad? Positivo igual a false. Bueno, miren, ese método podría tener, ¿verdad?, al menos 3 diseños posibles, ¿verdad? Con una simple, con una doble, o el que estamos viendo acá, que sería así, ¿ve?, con una variable lógica, ¿sí?, positivo igual a n mayor que 0.
Miren. Lo que quiero que les quede claro acá también es de que depende cómo ustedes diseñen, el flujograma les puede quedar más pequeño. Miren. Se fijan de que este de acá, ¿ven? Este sería, ¿verdad?, el flujograma más pequeño para hacer lo mismo. Miren. Solo con una variable lógica. Estoy creando una función lógica empleando una variable lógica, ¿verdad?, acá. Pero también lo puedo hacer usando estructura selectiva simple o estructura selectiva doble. Y, disculpe, ingeniero. sí. Para seleccionar qué opción vamos a ocupar, ¿cuál sería la mejor? Va. Es cuestión de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de un evaluado. A usted le conviene escribir menos, ¿verdad? Dibujar menos. Entonces, estaríamos hablando que esto, ¿verdad? Estamos aplicando estructuras selectivas, ¿verdad? Sí, pero usted lo puede abreviar. Porque esta estructura, vaya, aquí el propósito de esto es obtener un valor cierto o falso, ¿verdad? Entonces yo lo puedo obtener directamente con una fórmula, sin necesidad de usar directamente una estructura selectiva. Entonces la forma más abreviada sería esta, ¿verdad? Esta de acá. Entonces usted se va a ahorrar tiempo, aunque sea mínimo, pero se está ahorrando tiempo, miren. ¿Ya? Un poquito de tiempo en el diseño y un poquito de tiempo en la codificación. Y aquí estábamos hablando de este flujograma, pero cuando estamos hablando de un ejercicio completo, es un flujograma más grande. Y si usted busca la forma de hacer ese flujograma un poco más pequeño, le favorece al final en tiempo y en espacio, el uso del espacio también. ¿Bien? Entonces ya es decisión que usted tomará ahí dependiendo qué es lo que le conviene, ¿verdad? Pero las tres que están acá son equivalentes. Incluso acá, este diagrama de acá, ¿verdad?, aquí podríamos decir positivo igual a true, ¿verdad?, true. Y en este caso entonces lo cambiaríamos por menor o igual que 0. ¿Verdad? Entonces, si es cierto, entonces aquí ya diríamos false. Ya sería otra alternativa, o sea, 4 diagramas distintos para la misma cosa, ¿verdad? Bueno, el punto es de que usted puede jugar con las condiciones, las simples, las dobles, las variables lógicas, para poder hacer un diagrama más pequeño, ¿verdad?, para que le quede más resumido. Bueno, volviendo acá. Una pregunta, ingeniero. En el evaluado va a haber todo esto. Vamos a elegir, o ya no nos va a dar qué tipo de programa quiere. No se le entendió qué dijo. Que si en el evaluado van a pedir el tipo de flujograma que vamos a hacer, o nosotros podemos elegir de los que acaba de explicar. Ah, no, ahí ustedes deciden cómo lo dibujan, cómo lo hacen. Bueno, entonces, volviendo acá, esta sería la función lógica, ¿verdad? La función lógica sería un método que me devuelve un valor lógico, ¿cierto o falso?, para una determinada tarea. La tarea de este método es decirme si el número es positivo o no es positivo. Es la tarea de él. Decirme si es positivo o no es positivo.
Va, entonces, ahora acá llamaría a ese método, ¿verdad? Le pusimos es número positivo. Entonces, acá lo vamos a diferenciar. Expresión lógica. Expresión lógica. Y acá variable lógica. Variable lógica. Y este último que sería la función, ¿verdad? Es número positivo, n. Entonces, aquí estamos hablando de que se está usando una función lógica. Va, mire, de las tres formas tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Usando la expresión, usando la variable lógica, usando la función lógica. ¿Verdad? Que sería este último, la función lógica. Ya, en vez de poner la expresión lógica, en vez de poner la variable lógica, yo lo que hago es llamar a un método que me diga, ¿verdad?, si lo que yo quiero saber es cierto o es falso. Podemos cambiar el número acá, ponerlo negativo, lo corremos, ¿verdad?, y en los tres casos es el mismo resultado, ¿verdad? Menos 77 es 0 o negativo, ¿verdad? Va, entonces esas son las simples, esas son las dobles. Solo con eso van a trabajar esta guía de laboratorio, los ejercicios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá con las simples y las dobles? No, ingeniero. Permítame, quiero tomar agua. Va, mira, acá tenemos un ejemplo de simples. Las simples las vamos a utilizar cuando queramos distinguir casos, ¿verdad? Fíjense que la simple la podemos utilizar para implementar algo así como la múltiple, como la estructura múltiple. Entonces, lo que hace la estructura múltiple la podemos hacer utilizando varias simples. O sea, discriminar y hacer algo para cada caso. Por ejemplo, acá se pretende saber si un número es positivo, negativo, cero. Tenemos tres casos, ¿verdad? La entrada sería un número real, la salida es el número y un mensaje que diga positivo, negativo, cero. En el diagrama top-down tenemos un módulo para leer y otro módulo que da el mensaje positivo, negativo o cero, ¿verdad? En el análisis, en las variables, ¿verdad? Tenemos la variable mensaje. La variable mensaje va a guardar el texto, positivo, negativo, cero. Se debe mostrar la variable número, el número que se ingresó. Variables de entrada no hay. Les recuerdo que no hay variables de entrada porque este es análisis de main, ¿verdad?
análisis del problema principal. Entonces, el método que lee es leer num. Principal no lee. Entonces, no hay variable de entrada acá. Constantes no se usan, restricciones no hay. Y el proceso sería que el número sea igual a leer num. O sea, obtener el número consiste en llamar a leer num. Para obtener el mensaje consiste en llamar al método tipo número. Le doy el número y él me va a decir o me va a retornar un texto que dice positivo, negativo, cero. Y ya con esas dos variables ya hago la impresión. Bueno, y esto es lo que sería el diagrama, ¿verdad? El módulo principal, fíjense que en el módulo principal no estamos usando bloque de teclado. Para leer número, no estamos utilizando bloque de teclado porque main no lee. Entonces, es este módulo, ¿verdad? Leer num, el que lee realmente. Entonces, aquí sí está lo que sería el bloque de teclado, miren. En el módulo leer num. Main, lo que hace es invocar a leer num. O sea, acá usamos una cajita, un rectángulo. ¿Verdad? Con el mensaje igual, ¿verdad? Utilizamos una cajita para invocar a tipo número, que sería este tipo número, que lo que hace es determinar, ¿verdad?, si el número es cero, positivo o negativo, ¿verdad? Por cierto, vamos a aprovechar para corroborarles y verificarles de que para determinar esto, cero, positivo o negativo, ¿verdad?, solo lo podemos hacer con simples o con anidadas. Con dobles no lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a crear uno nuevo acá. Un script, una consola interactiva. Aquí está nuestro método. Miren, esto está hecho con simples nada más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría decir tipo número, es decir, -7. Y me devuelve negativo, ¿eh? Entonces, estas son simples, jóvenes, ¿eh? No tienen else. Son estructuras simples, son 3 estructuras simples. No tienen else. Ahora, aquí alguien podría pensar y decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos con dobles? A ver, ¿cómo creen que lo haríamos con dobles? Acá le podríamos cambiar el nombre, decir tipo número 2, versión 2, ¿verdad? Entonces, decir que podríamos utilizar, digamos, una simple y una doble, por ejemplo. Vean acá. Vale, ¿creen que lo podríamos hacer así? Una simple que pregunta si es cero, entonces el mensaje es cero. Una doble que pregunta si el número es mayor que cero, positivo. De lo contrario, negativo. Y acá invocamos al método tipo número 2. Lo corremos, ¿verdad? Ahora,
con menos 7 nos da eso. Probemos cuando valga 0. ¿Qué pasa si vale 0? Miren. ¿Observaron qué sucedió? ¿Por qué si le doy 0 no dice 0, sino que negativo? Porque cuando era 0 pasó por aquí, ¿verdad? Y le puso 0. Pero después, cuando entró la doble, es lo que les mencionaba. La doble solo son dos caminos, ¿cierto o falso? Yo necesito discriminar 3 caminos. Entonces, con la doble, me queda ahí, en uno de los caminos, me quedan 2 opciones. Y yo no puedo saber si es una o la otra cosa, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es que, ¿verdad? Vamos a obtener un resultado erróneo, ¿verdad? Miren, acá es 0, me tenía que haber dicho 0 acá, y me está diciendo negativo. Pero entonces cambiémoslo de aquí, ¿verdad? Pongamos la doble primero, y pongamos esto después. Y ya funciona, ¿verdad? Retorna 0. Ajá, pero ¿qué pasa si fuera negativo? Menos 7, ¿verdad? Menos 7, y me dice que es negativo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa si fuera positivo? Vale. Entonces, el punto es que no se podría hacer con dobles porque en determinado caso voy a obtener un resultado erróneo, ¿ya? Esto solo se puede hacer porque son 3 casos. Si solo fueran 2 casos, sí, ¿ya? O sea, así como lo estábamos haciendo acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan acá lo que estábamos haciendo? Acá tenemos 2 casos, nada más. Es positivo o de lo contrario es 0 o negativo. O sea, en otras palabras, para que quede claro acá. Sí, no es positivo, ¿verdad? No es positivo. No es positivo. ¿Ya? ¿Ven? Porque es una doble. Solo puede ser un sí, un no. Y para el caso de los números, si queremos saber positivo, negativo, 0, tenemos tres opciones, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer, sí, pero con simples. ¿Por qué se puede con simples? Porque cada una, ¿verdad?, deja fuera a las demás, miren. O sea, usando simples, ¿ves? Uso 3 simples y cada condición deja fuera las otras 2. ¿Se entiende eso, verdad? Número vale 0. Automáticamente deja fuera el positivo y el negativo. Número es mayor que 0. Automáticamente se queda fuera 0 y negativo. Y la tercera, si el número es menor que 0, ahí queda fuera 0 y positivo. Entonces, las condiciones son mutuamente excluyentes. Bien.
Ahora, con las selectivas dobles, ¿verdad? Entonces, selectivas dobles, tenemos este otro ejemplo, miren. La selectiva doble, uno de los usos que le vamos a dar es para validar, no para validar, para verificar la restricción. Les recuerdo que validación no estamos haciendo. La validación le llamamos cuando obligamos a que nos den un valor correcto. Entonces, ahorita para poder obligar a que den un valor correcto necesitamos repetitivos. Todavía no hemos llegado a repetitivos. Vaya, entonces, el siguiente problema dice, diseñe solución que dado nombre costo, imprima cuánto debe ser precio de venta antes de impuestos para el producto, ¿verdad? Con una ganancia de 30%. El precio sin IVA, o sea, no vamos a aplicar IVA. El planteamiento sería nombre del producto, costo del producto en dólares, tasa de ganancia, ya sabemos que es un 30%. Vamos a imprimir el nombre, el costo del producto y el precio de venta, pero sin IVA. Lo quieren sin impuesto, ¿verdad? Entonces, en el diagrama jerárquico podemos ver de que se han determinado dos módulos para leer. Uno para nombre, uno para costo. Un módulo para calcular el precio de venta y un módulo para imprimir. En el análisis vamos a ver que variables de salida no hay. A ver, jóvenes, ¿por qué no hay variables de salida? ¿Quién contesta? Porque los datos se imprimen en un submódulo. Ajá. Este sería en variables de salida de main, ¿verdad? Entonces, main no va a imprimir, sino que es el módulo imprimir que va a hacer la tarea. Entonces, en el módulo imprimir, ahí son variables de salida. Acá en el módulo principal, él no va a realizar tarea de imprimir. No tiene variable de salida. Va, literal B, variables no hay. ¿Por qué no hay variables? Porque la tarea de leer de teclado la tienen estos dos módulos, ¿ves? Leer nombre, leer costo. Entonces, main no tiene tarea de leer ninguna variable. Constantes. Sí, hemos definido una constante que sería la ganancia. Vale 30%. Restricciones hay, que si el costo sea mayor que 0, ¿verdad? Vale. Y aquí vamos a ver la aplicación de la doble, miren. Una de las aplicaciones que podemos hacer de la estructura doble. ¿Ya? No quiere decir que para eso únicamente sirve la doble, ¿verdad? Entonces, obtenemos nombre y costo usando los módulos de leer, ya teniendo nombre y costo, ¿verdad? Vamos a calcular el precio de venta, pero nos vamos a asegurar de que el costo sea mayor que 0. Si el costo no es mayor que 0, no habría nada que hacer, ¿verdad? Con un negativo no podría calcular el precio de venta. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso, la restricción. Va, entonces acá, en el proceso lo vamos a colocar como pregunta, ¿verdad? ¿Es costo mayor que 0? O sea, la restricción, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, acá en el proceso lo vamos a expresar como sí o la respuesta no. Si la respuesta es sí, ¿qué hago? Calcular precio usando el módulo, ¿verdad? Llamado precio venta. Y luego la impresión llamando al módulo imprimir. Pero si la respuesta es no, voy a mostrarle un mensaje de error, ¿verdad? Ahí estoy aplicando la selectiva doble. Estas variables, como no son de entrada, no son de salida, quedarían como variables de proceso. El nombre, el costo y el precio.
Vale, luego acá tenemos el flujograma. No se les olvide que el módulo principal es el único que tiene inicio y tiene fin. En los submódulos ya no usamos el inicio y fin, ¿verdad? Vale. Las constantes, abajo de inicio, si hay constantes. Tenemos la ganancia, entonces abajo de inicio la colocamos. Para nombre y costo, estamos usando acá rectángulos. ¿Por qué no usamos el otro bloque, el de teclado? Bueno, ya explicábamos de que no usamos acá el bloque de teclado porque main no está leyendo directamente él. Y desde el oriente del país de San Francisco, como siempre, le traigo la noche que dispuesta el famoso, mire. O sea, este, ¿verdad? Acá me refiero a que ¿por qué aquí no se utiliza bloque de teclado? Porque main no está leyendo de teclado, ¿verdad? Indirectamente está obteniendo el valor. Es acá donde está el bloque de teclado, ¿verdad? En este módulo. O sea, es leer nombre el que realiza la lectura de nombre. Entonces, acá estamos usando el rectángulo porque es un método al que estamos llamando. O sea, estamos llamando a un módulo para que haga la tarea de leer. Entonces, son rectángulos los que estamos utilizando. Para los dos casos, leer el nombre y leer lo que sería el precio, el costo, ¿verdad? Vale. Y luego acá, con la estructura selectiva doble, verificamos la restricción. ¿Eh? Acá verificamos la restricción. Recuérdense que esto es la condición, ¿verdad? Entonces, si costo es mayor que 0, sí, realizamos el proceso, ¿verdad? Si no es mayor que 0, entonces venimos y damos un mensaje de error. Entonces, ahí estamos aplicando la doble. El precio de venta, ¿verdad? Como decíamos, los submódulos no llevan la palabra inicio, no llevan la palabra fin, ¿verdad? O sea, acá lo que me van a colocar es, ¿verdad?, el nombre del submódulo y entre paréntesis, ¿verdad?, los parámetros que va a recibir. Para calcular el precio de venta necesito que me dé el costo. Entonces, eso es lo que va a recibir como parámetro. ¿Ves? Para poder calcular precio en base al costo más la ganancia que le vamos a aplicar a ese costo, ¿verdad? Ese sería el precio. Entonces, vamos a retornar, ¿verdad?, precio. O sea, el valor de la variable precio, ¿verdad? O sea, lo correcto es decir, retornar el valor de la variable precio o retornar el valor de precio. Vale. ¿Alguna duda acá con esto? Bueno, podemos probar el programa en línea. Ya tenemos el programa. Acá pueden ver el principal, ¿verdad? Que la tarea es obtener nombre y costo usando los módulos. La aplicación de la doble, que sería, si la restricción se cumple, calcula el precio, imprima la salida. Calcula precio, imprime la salida.
De lo contrario, un error, ¿verdad? Entonces, probémoslo, lo corremos y le damos acá a ingresar producto, mouse, costo, $5. Y ahí está la salida, ¿verdad? Costo 5, su precio de venta $6.50. Lo corremos de nuevo, ¿verdad? Y acá me equivoqué y le puse un negativo. Bueno, primero es el nombre. Pongo nombre, me equivoqué, le pongo un menos, un dedazo, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Error, costo debe ser positivo. Va. Vaya, jóvenes, ya para finalizar, les voy a aclarar unas cosas nada más. Vaya. Tenemos este otro ejemplo, miren, que es para calcular el volumen de un cilindro, ¿verdad? Acá tenemos los módulos, leer doble positivo, área círculo, que es para calcular el área, y volumen cilindro para calcular el volumen, imprimir para la salida. Entonces, pero lo que quiero explicarles es lo siguiente. Bueno, acá a nivel del método principal, ¿verdad? Módulo principal. El diseño. Acá está la aplicación en pseudocódigo de la selectiva doble. Aprovecho para aclararles que esta guía sería la última que vamos a usar pseudocódigo. O sea, guía 6 es la última que vamos a usar pseudocódigo. Acuérdense que el pseudocódigo viene en el examen, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a implementar en pseudocódigo. Si se cumple la condición, entonces, ¿qué hacer? Si no, ¿qué hacer? Y debe de haber un paso que diga fin del condicional del paso 6 en este caso. Así de sencillo, hasta ahí. La guía 7 en adelante ya nos vamos a quedar solo con flujograma. De la guía 7 en adelante, solo flujograma. Va, entonces lo que les quería explicar acá es lo siguiente, ¿verdad? Que cuando ustedes diseñan un módulo, también deben de tomar en cuenta de que ustedes van a dar algún tipo de código o algún tipo de valor que signifique error, ¿ya? Entonces, ustedes deben de tomar esa decisión también. Va, miren, por ejemplo acá, consideren este caso, jóvenes. Fíjense bien, área de círculo. ¿Qué pasa si el área del círculo, veamos este, qué pasa si mandamos un negativo aquí? ¿Cuánto me va a dar el área? Si por error le mandamos un negativo, ¿cuánto va a ser el área? Va a ser un valor que positivo. ¿Ah? Sí, sería positivo. ¿Qué creen? ¿Les va a resultar fácil? ¿Les va a resultar fácil detectar el error? Ajá, sería más difícil, ¿verdad? Detectar el error. Pero aquí, lo que quiero que les quede claro es que al diseñar un módulo, también deberían de tomar en cuenta eso, ¿verdad? Si el módulo debería de dar un valor de control, o sea, un valor que permita saber si hubo error, ¿ya?
Va, entonces por eso les pondría acá, ¿verdad? Si ven este diseño, ¿verdad? Yo no me daría cuenta que recibió un negativo porque me va a dar un área positiva, ¿verdad? Entonces, yo puedo considerar lo siguiente. Si el radio es positivo, miren, calculo el área. Pero si no, el área, ¿cuánto va a valer? 0. A ver, ¿se entiende la idea, jóvenes? Calculo el área si el radio es mayor que 0. Caso contrario, el área del círculo va a valer 0. Ahí lo pueden ver en el pseudocódigo. Vaya, lo podríamos probar. -1. Miren, área círculo -1. Entonces, -1 mayor que 0. Falso, ¿verdad? ¿Qué hace si es falso? Nada. Como no hizo nada, el valor del área del círculo, ¿con qué valor quedó? 0. ¿Ya? Entonces, cuando imprima mi programa un área de 0, ¿se entiende la idea? Cuando vea 0 de área, va a ser más fácil decir, uy, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué me dio 0? En cambio, si hubiera recibido un negativo y calcula el área, me da un número de área, un valor de área, pero para mí va a ser difícil, más difícil saber que hubo un error, ¿verdad? Porque me está dando un número, me está dando un resultado. Bueno, ¿entienden la idea, verdad? Bueno, para que la entiendan mejor. Miren, yo puedo decir doble raíz, doble número igual a -7. Miren. Y usted podría decir doble raíz, ¿verdad? Igual a mat.sqrt número. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? El método SQRT no me va a mostrar un mensaje de error. Pero si yo imprimo la raíz, miren, imprimo la raíz. ¿Qué obtengo como impresión? Miren. A ver si me explico, jóvenes. Sí. A ver. Borrámoslo de nuevo, va. Miren, la raíz es nan. ¿Qué pasó aquí, verdad? Entonces, se entiende que el método raíz cuadrada, ¿verdad? Me está dando un valor de control, me está dando un valor que significa que ahí hubo un error. En otras palabras, jóvenes, el método de raíz cuadrada no rechaza los negativos, ¿verdad? Ustedes lo pueden probar. Miren, él no rechaza el número. ¿Qué es lo que hace? Devolverme un valor que significa que ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, también existe la opción de que el método imprima un error de mensaje, ¿verdad? Un mensaje de error.
Vaya, pero eso no es conveniente, depende del caso, ¿verdad? Como este método es para cálculos matemáticos y lo voy a usar en fórmulas, no es conveniente que esté tirando un mensaje en pantalla, porque yo lo voy a usar en fórmulas. Entonces, la opción aquí fue que el método raíz cuadrada me tira un me tira un valor de error. Les voy a explicar una cosa. Allí aparece la palabra nan, pero ese es un nombre que recibe un número. O sea, eso es un número. Realmente es un número, ¿verdad? Pero su nombre es nan. Entonces, nan quiere decir not a number. Entonces, la raíz cuadrada de menos 7 no es un número. Entonces, si yo vengo y podría decir 2 por raíz, ¿verdad? Es igual a, y acá puedo hacer el cálculo, ¿verdad? 2 por la raíz, ¿verdad? Miren, 2 multiplicado por la raíz es igual a ¿qué? Nan. O sea, no número multiplicado por número me da no número. Se entiende que si yo utilizo ese cálculo en una fórmula de una raíz negativa, me va a hacer los cálculos nan. Y cuando yo vea nan en la salida, ¿qué pasó, verdad? Entonces el mismo caso es acá. ¿Ya? Estoy previniendo que vayan a haber errores. ¿Ya? Entonces, acá no estoy usando nan, ¿verdad? No estoy usando nan, sino que yo sé que las áreas son mayores que 0, ¿verdad? Las áreas son mayores que 0. Entonces, mi decisión fue que el área va a valer 0 en caso de que haya un error. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Vale. Entonces, eso es parte de lo que deben de tomar en cuenta cuando diseñan los módulos, ¿verdad? Entonces, si el módulo va a dar un valor que significa error, un valor de control, entonces acá sería 0. Lo mismo con el área, miren, con el volumen, perdón. El volumen. Se podría dejar así, miren. Se podría dejar así. Pero ¿qué sucede? Que si el radio fuera negativo y la altura positiva, voy a obtener un valor positivo, ¿verdad? Pero erróneo. Y no me voy a dar cuenta. Es más fácil que me dé cuenta si el volumen me da 0, porque yo sé que el volumen no puede ser 0, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 0. Entonces, para ayudarle al que va a usar el método, ¿verdad? Decido tener un valor de control, ¿verdad? Entonces, yo defino para el volumen un valor 0. Pero en caso que la altura, ¿verdad?, no sea positiva, entonces el valor del volumen va a quedar como 0. ¿Verdad? En caso que la altura, ¿verdad?, no sea mayor que 0, entonces me va a dar un volumen 0. Va a ser fácil detectar que hubo un error, porque no pueden haber volúmenes de 0. O sea, ¿verdad? Si estoy calculando el volumen de un cilindro, no me va a dar 0. Si la altura es positiva, calcula el volumen del cilindro. Pero aquí tenemos que el volumen del cilindro sería el área del círculo, ¿verdad?
área del círculo y le pasamos el radio. Pero ahí estamos llamando al método del área del círculo. ¿Qué pasa si el radio era negativo? Similar, se va a hacer 0. O sea, el volumen siempre se va a hacer 0, ¿verdad? Y ahí está mi valor de control. Cuando yo vea en la salida que aparece 0 de volumen, entonces me voy a dar cuenta que ahí hubo un error, ¿verdad? Va, entonces solo esas aclaraciones, jóvenes. Aquí finalizamos. Pasen feliz tarde. Bueno, Muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. sí, Con dígame. la guía que está la 2 son los mismos ejercicios, la guía 6. Entonces los 2 ejercicios que no hicimos serían los que vamos a hacer. Eso me quedó la duda. No, los mismos ejercicios, nada más que los van a, o sea, sí. Por eso les puse este ejemplo, miren.